Familia Benecer, hermanos y amigos, bendiciones. Quiero invitarles para que abramos nuestras Biblias en el libro de Éxodo, el capítulo 18, versículos 13 en adelante. La Escritura nos dice así en el día de hoy. Aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿Qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Y Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Cuando tiene asuntos, vienen a mí. Yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Desfallecerás del todo, tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Ponlo sobre el pueblo por el jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo y todo asunto grave lo traerán a ti, y ellos juzgarán todo asunto pequeño. Así aliviarán la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres y Dios te lo mandares, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Y oyó Moisés la voz de su suegro e hizo todo lo que dijo. Escogió Moisés varones de virtud de entre todo Israel, y los puso por jefes sobre el pueblo, sobre 1000, sobre 100, sobre 50 y sobre 10. Y juzgaban al pueblo en todo tiempo. El asunto difícil lo traían a Moisés, y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Un sabio consejo. Todos nosotros, en algún momento, necesitamos una persona que pueda aconsejarnos con sabiduría divina, con sabiduría de lo alto. Máxime, cuando tenemos una responsabilidad delegada por parte del Señor para con su pueblo, para con nuestra familia y para con nuestra sociedad. A veces creemos que estamos haciendo bien las cosas y se requiere de la forma sabia, de la forma entendida que el Señor le ha dado a muchas personas para que se acerquen y nos ayuden a comprender aquellas correcciones que debemos hacer para que la obra del Señor pueda llegar a ser mucho más fructífera y nuestra vida sea una vida mucho más saludable. En ocasiones podemos excedernos y en otras ocasiones no sabemos cómo hacer las cosas. Todo esto se da con una visita familiar. Jetro, suegro de Moisés, la mujer e hijos de Moisés fueron a visitarlo. Séfora había vuelto al hogar paterno después del comienzo del viaje a Egipto, de acuerdo al relato que en este mismo libro de Éxodo encontramos en el capítulo 4, versículos 18 al 26, y ella permaneció allí en el hogar de su padre hasta que Israel se aproximó a Oreb. Jetro había escuchado todas las cosas que Dios había realizado a favor de Moisés y de su pueblo Israel. Y esto es maravilloso, porque cuando Dios hace una obra, las obras de Dios no quedan calladas. El nombre de Dios debe ser conocido y enaltecido entre todas las naciones,
cuando el Señor se mueve en su iglesia, cuando su palabra llega al corazón de muchas personas, cuando oímos de sanidades, de milagros, de prodigios. Hermanos, debe correr la voz de lo que Dios está haciendo, y cuando eso sucede, mucha gente que está hambrienta de Dios se regocija. Puede que otros no. En el caso de Jetro, Jetro estaba muy alegre, bendecido de que Dios hubiese bendecido a Moisés y al pueblo. Esta visita de Jetro y su familia al lugar donde estaba Moisés trajo complacencia al corazón del hombre de Dios. El versículo 5 del capítulo 18 nos dice: y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios, y dijo a Moisés: yo, tu suegro Jetro, vengo a ti con tu mujer y sus 2 hijos con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro. Miremos esto: se inclinó, lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaba, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor a Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Y sabe, hermanos míos, estas personas, estos 2 hombres, tenían tiempo de no compartir. Y era necesario que se encontraran, y al hacerlo, existiendo una buena relación, se reconfortaron el uno al otro, y esa reunión familiar tenía y tuvo como centro de conversación al Señor y a la obra que el Señor estaba haciendo. Qué bello es cuando nosotros podemos regocijarnos al saber lo que Dios está haciendo con alguien de nuestra familia. ¿Te regocijas cuando el Señor bendice a alguien de tu familia? Cuando el Señor bendice a una persona, o tú eres indiferente y en el peor de los casos hasta la envidia puede llegar a tu corazón? Pues este ejemplo a mí me parece maravilloso. El Señor nos invita a gozarnos con los que se gozan y a llorar con los que lloran. Jetro estaba encantado de ver cómo Dios estaba obrando. Del verso 9 al 11 dice: y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de la mano de los egipcios. Y Jetro dijo: bendito sea Jehová, que os libró de la mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró el pueblo de la mano de los egipcios. Cuando una iglesia es bendecida, nosotros debemos alegrarnos. Cuando una congregación que pertenece a la iglesia del Señor es bendecida, hermano pastor, hermano líder de otras congregaciones, unámonos y démosle gloria a Dios cuando el Señor use a alguien. A veces Dios está usando mucha gente y otros no nos sentimos complacidos, pero lo que Dios quiere es que bendigamos al que Él está bendiciendo. Cuando lo hacemos, su bendición también llega a nuestras vidas. Este cálido encuentro familiar de alma y corazón les está estrechando esos lazos fraternales. Necesitamos reunirnos como familia. Necesitamos, mis queridos hermanos, poder compartir más. El tiempo es tan corto, los años pasan rápido, la vida se va como la flor del campo. Y muchas veces cuando ya llega el final de la existencia de alguien de nuestra familia, es cuando reflexionamos en la brevedad, en lo que hicimos y en lo que no hicimos, y en el tiempo que perdimos, en el tiempo que pudimos haber invertido de una manera mucho más significativa con esa persona que partió. No esperemos a llegar a ese momento. Mire, este hombre, después que terminó de hablar con Moisés, ofreció sacrificio al Señor. Es decir, él no podía dejar que se fuera el tiempo sin adorar a Dios, y lo hizo Jetro. Y aparte de eso, con Aarón y todos los ancianos del pueblo se sentaron y cenaron. La mesa
es un símbolo importante de comunión familiar. Y ese ambiente fue realmente extraordinario. ¿Te imaginas cuántas noches Moisés estuvo solo en un desierto, escuchando a quienes hablaban mal de él y a quienes hablaban bien de él, a los que entendían lo que Dios estaba haciendo, a los que no lo entendían, pero sin ese calor cercano de su esposa, de sus hijos y de su suegro, que fue su compañero mucho tiempo cuando él huyó de Egipto? La primera vez salió de allí, después que él pensó que había sido descubierto por tratar de hacer justicia en favor de uno de sus hermanos judío o israelita, y llegó a ese desierto de Madián allí. Este hombre le abrió las puertas de su casa, le tuvo en su seno, y ahora están en una situación diferente. Hermanos, en esa mesa no existieron discusiones, ni reclamos, ni indirectas, como existe en muchas reuniones familiares que acontecen no comúnmente y otras que son muy frecuentes y que a veces la gente sale de allí, algunos dicen, es que no sé si vuelva a sentarme en esta mesa a compartir, porque se escuchan tantas cosas de corazones heridos, tantas situaciones, pero ¿sabe? El elemento común de todos nosotros cuando nos reunamos como familia es saber cómo Dios está obrando en nuestras vidas, en la vida de nuestros hijos, en la vida de los nietos, todo lo que Dios está haciendo, y sobre todo que el centro allí sea la persona de Jesucristo. Esto es maravilloso. Terminó ese día. Y al día siguiente, dentro de la normalidad de la rutina del pueblo de Israel en el desierto y la vida de Moisés, su vida laboral, su vida ministerial, Jetro, como un buen consejero, observó la forma de trabajar de Moisés, la manera como él ministraba desde la mañana hasta el atardecer, atendiendo al pueblo, y al observarlo, en la mente de Jetro hay dos interrogantes, y esos interrogantes tiene toda la honestidad, la sinceridad de acercarse al hombre de Dios y hacerle las preguntas. ¿Qué es lo que haces con el pueblo? Primera pregunta. ¿Y por qué lo haces tú solo? La primera tiene que ver con prioridades. Mis hermanos, cuando usted y yo no tenemos las prioridades claras, nos sobrecargamos de cosas, nos sobrecargamos de compromisos, de situaciones que al terminar el día y al terminar la vida, nos damos cuenta que no hemos conseguido mucho, hemos trabajado muy lateralizado, sin dar en el blanco, en el objetivo de lo que Dios realmente quiere que hagamos. Si usted y yo no definimos bien nuestras prioridades, vamos a malgastar nuestra vida y nuestras fuerzas y nuestro tiempo en forma lamentable. Y la segunda pregunta tiene que ver, hermanos, con quién estás haciendo la tarea. No fuimos llamados para hacer las cosas solos. Cuando Dios creó a Adán, lo primero que dijo Dios, después de un tiempo de verle laborar, no es bueno que el hombre esté solo. Voy a hacerle una compañera, voy a crear un equipo familiar para que juntos hagan lo que yo quiero. ¿Sabe? Jetro detectó el problema, y al detectar el problema y acercarse a este varón, él le dice, mira, te voy a decir algo, tu trabajo no está bien hecho, pero ese trabajo mal hecho va a tener consecuencias para ti y para todo el pueblo. Tú te vas a marchitar de cansancio, es lo que le está diciendo. Tú te vas a secar, y al secarte vas a caer, y entonces necesito que me escuches. Yo quiero aconsejarte. ¿Qué hace usted si a alguien se le acerca y le habla de esta manera? ¿Tú abres el corazón o tú cierras el corazón pensando qué es lo que me va a decir?
Pues Jetro da un sabio consejo a Moisés con toda humildad, y al hacerlo establece 3 principios de parte de Dios que nosotros todos debemos seguir. El primero, toma tiempo para orar. El segundo consejo tiene esta palabra, o la segunda parte del consejo de Moisés tiene esto: enseña la palabra. Y lo tercero, aprende a delegar. Escuchemos el sabio consejo dado por un sabio consejero, para que veamos a Dios obrar en nosotros y los demás puedan ver la bendición de Dios en sus vidas. Primero, toma tiempo para orar. En el verso 19, nosotros vemos cómo el Señor, a través de Jetro, le dice: está tú por el pueblo delante de Dios. En otras palabras, seamos intercesores. Si una persona pertenece al cuerpo de Jesucristo, necesita mantener la vida de Él, la vida del pueblo, la vida de tu ministerio, la vida de tu liderazgo en la presencia de Dios. Dios está llamando no solamente a un grupo de personas para que se dediquen a la intercesión, sino también, empezando por los pastores, empezando por los líderes, siguiendo con el resto del pueblo, a un pueblo que sea un pueblo que esté en la presencia de Dios. Tiempo para orar. Y cuando hablamos de esto, la gente muchas veces cargada dice: es que no tengo tiempo. Pues todos tenemos 24 horas que debemos organizar prioridades, y una de las primeras es tiempo para orar. Líderes de altar, hombres de Dios capaces de estar en la presencia del Señor por sus propias vidas y las vidas de otros. Si no hacemos esto, mis queridos hermanos, nuestro ministerio se va erosionando, nuestras vidas se van debilitando. Necesitamos no solamente estar nosotros allí, sino estar consultando con el Señor. Cuando tú y yo tomamos tiempo para orar, preguntémosle al Señor todo lo que es necesario. Si alguien se acerca a ti pidiéndote un consejo, si hay un asunto grave que debes tratar en tu vida personal, en tu vida ministerial, en la misma congregación, se requiere que tengamos tiempo para orar y que nosotros lleguemos ante el Señor y sometamos todo asunto ante Él por el pueblo, pidamos esa sabiduría y esperemos cómo Dios va a obrar y aprendamos a escuchar su voz. ¿Cuántos tropiezos podemos evitar si volvemos al altar y humillamos el corazón delante de la presencia del Señor? Tú y yo fuimos llamados para estar en comunión con Dios. Hermano, no es un sector del pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios en cabeza del pastor, en cabeza del liderazgo. Hay gente que maneja su carisma como líder, su ministerio como líderes, el don que Dios les ha dado. Pero si no estamos en el secreto con el Señor, nuestra vida no va a rendir los resultados, y el enemigo fácilmente nos puede enredar, y nuestro ministerio, que tú, porque crees que haces muchas cosas y adquieres muchos compromisos, va a ser más fructífero, se va a ir acabando, te vas a ir debilitando. Necesitamos tiempo. Mira, es increíble que los pastores, es increíble que las personas que están al frente de obras, al frente de ministerios, hermanos, se cargan tanto y planifican tanto, y eso no está mal, pero muchos de ellos no logran alcanzar porque no están en la presencia del Señor para alcanzar lo que Dios quiere. No es alcanzar lo que yo quiero, es buscar dirección de Dios para saber lo que Dios quiere. Y hay tanto hombre de Dios debilitado en la fe porque sencillamente no estamos teniendo comunión con el Señor. La comunión del Señor es con los justos, y a ellos ha de mostrarles lo que hemos de hacer. Qué privilegio cuando Jesús nos dice: vengan a mí y descansen. Venid a mí el que está trabajado y cargado, yo lo haré descansar.
Y es que la obra no es tuya ni es mía, la obra le pertenece al Señor. Y cuando Pablo enseñó a la iglesia de Éfeso, le dijo que el Señor sustenta y cuida a la iglesia. Sencillamente somos instrumentos en las manos de Dios. Moisés pasaba el día atendiendo asuntos y eran días en los cuales otros podían ayudar. Y sabe, él estaba perdiendo un tiempo precioso para interceder por el pueblo, para orar, para reconfortarse, para buscar la dirección de Dios. Hermanos míos, es la iglesia del Señor, no es el negocio de ninguno de nosotros, aunque algunos hayan convertido la piedad como fuente de ganancia y algunos explotan a otros y otros hacen mercadería del pueblo. Es que los hombres de Dios estamos llamados, mis queridos, a estar ministrando el corazón de Dios las 24 horas del día, a estar sumergidos en su presencia. Mira, Dios no se cansa que lleguemos ante Él y le preguntemos. Por el contrario, Dios espera que tú y yo estemos en comunión completa, total, plena, constante con Él, que vayamos, que pidamos perdón, que limpiemos el corazón, que confesemos pecados, que pidamos la llenura del Espíritu Santo, que pidamos cómo Dios nos va a dar la sabiduría. Señor, dame sabiduría para enfrentar esta situación. El enemigo se levanta contra la iglesia de una manera casi que constante, 24 horas al día, y si hay iglesias de oración y ayuno, Él se va a levantar, pero si no hay iglesias de oración y ayuno, Él se levanta y derrumba, pero si hay iglesias de oración y ayuno, Él se levanta y no va a derrumbar, porque poderoso es Dios para guardar y sostener su obra. Pero la iglesia del Señor, el pueblo del Señor, debe estar protegido con la oración. En una ocasión hicieron una encuesta acerca de la oración en la vida de muchos pastores. La vergüenza que arrojó, los resultados que arrojó la encuesta produjeron vergüenza. La mayoría de los pastores confesaron no tener una hora diaria de oración, ni siquiera una vida de oración, porque desde que se levantaban hasta que se acostaban, su agenda estaba tan cargada de actividades, de compromisos, de situaciones, que no tenían tiempo para estar a solas con Dios. Conocí la historia de un hombre de Dios, predicaba poderosamente la palabra, llenaba estadios en otras épocas. Y un día el Señor levantó a alguien con un mensaje y fue donde él y le dice: el Señor quiere que saques tiempo para estar a solas con Él. Y aquel hombre de Dios lo primero que hizo fue mostrarle la agenda y le dice: ¿y cómo quiere usted que yo le crea si aquí está mi agenda y mi agenda tiene tantos compromisos? Mire, mañana esto, empezó a hablarle de todos los compromisos que tenía. Entonces, mi hermano, gracias por venir, gracias por traer una palabra que no sé si es de Dios o no, porque mire cómo estoy aquí. Y sabe, este hombre no tuvo el coraje para escuchar, no tuvo la voluntad para escuchar al otro que vino de parte del Señor, y al poco tiempo aquel hombre cargado de compromisos, con quien Dios quería tener tiempo de oración, tiempo de intimidad, cayó. Fue lamentable cómo la obra del Señor sufrió por aquellas situaciones. Necesitamos estar tomados de la mano del Señor. Hermano, es un principio innegociable. La vida de Jesús fue una vida de constante comunión con el Padre. Lucas, el capítulo 6, versículos 12 al 19, nos dice que el Señor pasó toda una noche en oración cuando iba a escoger a sus discípulos. El Evangelio de Juan, el capítulo 17, el Señor intercede por sus discípulos pidiendo que el Padre les ayudara. Le decía palabras al Padre acerca de sus discípulos: los que me has dado todos están, excepto el hijo de perdición.
Mis hermanos, la iglesia de Jerusalén empezó a crecer y este principio de la oración para ellos era innegociable. El capítulo 6 del libro de Hechos, verso 4, cuando hubo quejas porque no estaban siendo asistidas las viudas de los griegos, empezaron a quejarse y llamaron a los apóstoles. Los apóstoles dijeron: no es justo que dejemos la oración. Tenemos que orar. Persistiremos en la oración. Es una lucha, es una batalla, es un esfuerzo, es una disciplina espiritual que debemos mantener. Ese persistiremos, dice, no podemos bajar la guardia. Hermano mío, no podemos dejar de hacer lo que hay que hacer. Toma tiempo para orar. Ojalá no sea un tiempo que sea escaso de un momentico. Ojalá podamos tomar tiempo en la mañana, en la noche, que algunos espacios del día que podamos tener, lo podamos invertir llegando a nuestro aposento, cerrada la puerta, en secreto, hablar con nuestro Padre, y nuestro Padre que nos escuche en secreto ha de recompensarnos en público. Hermanos, la venida del Señor se acerca. La iglesia está sufriendo persecución en muchas partes del mundo. Nosotros vivimos en nuestro país amado que está pasando por situaciones muy complicadas y necesitamos hombres y mujeres que estemos haciendo brecha, en la brecha, haciendo vallado, intercediendo, clamando. Padre, ayúdanos, porque necesitamos que Colombia sea bañada, no con la sangre de nuestros compatriotas, no con ideologías que están destruyendo la mentalidad de nuestros jóvenes y de nuestro país, no con leyes injustas que se dan en lugares como el Senado, como el Congreso, como aquellos hombres que están en las cortes constitucionales, sino que la gente entienda que hay un Dios en los cielos que nos ama y que está preocupado por el alma de cada persona, por el alma de nuestro presidente, por el alma de cada gobernador, alcalde, de cada persona que está en eminencia, por el alma del más humilde y del más encumbrado, y que la iglesia necesita orar para que caigan las fuerzas del mal, para que los congresos de brujería y hechicería como los que se piensan celebrar en estos días, después de cumplir 50 años de estar celebrándolos en nuestro país, dicen ellos, se caigan en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Iglesia, despertemos a la oración, al ayuno, a la humillación. Necesitamos que el Señor nos levante. Pero Jetro no solamente le habla a Moisés sobre este tiempo para orar, sino que en segundo lugar le dice, enseña la palabra. El pueblo que no conoce la palabra es un pueblo que va a perecer. Se va a dejar llevar por cualquier viento de doctrina. Los mandamientos y las ordenanzas del Señor debes enseñárselas al pueblo, es decir, todo el consejo divino. ¿Qué implica eso? Que el pueblo necesita tener identidad con su dueño. Y el dueño de la iglesia, el dueño del pueblo de Israel es Dios. Y si tú no conoces lo que Dios dice en cuanto a muchos asuntos, entonces te vas a identificar con cosas que no pertenecen al concepto, a la mente, al propósito de Dios para nosotros. Cuando vamos enseñando y cuando la iglesia es enseñada, hermano, tiene identidad, tiene fundamento de nuestra fe, que nos ayuda como pueblo del Señor. Los apóstoles lo hicieron en Hechos, el capítulo 6, versículos 2 y 4. Nosotros no podemos dejar el ministerio de la palabra. Nosotros seguiremos enseñando la palabra porque la gente necesita saber lo que Dios dice y el pueblo necesita conocer la voluntad de Dios. Hermano, la gente va de un lado para otro sabiendo o buscando saber qué es lo que Dios dice, y la Biblia, que la tenemos en nuestra mano, ya nos da a nosotros la respuesta de todo lo que Dios tiene para nosotros en su voluntad decretal y en su voluntad permisiva.
La Biblia nos dice el camino en que debemos andar, que es camino de santidad, y cómo hacerlo. La obra que debemos realizar. Porque hay tanta oscuridad, porque tantas personas tropiezan, porque no conocen la palabra del Señor, no se han preocupado por tomar decisiones basadas en los principios divinos. Y es lo que el suegro de Moisés le está diciendo. Jetro le dice: tú debes dedicarte a mostrar, a enseñar las leyes, muéstrales cómo es que han de hacer las cosas. Capacita a hombres de virtud. Aquí nos dice la Escritura, hombres de verdad que reflejen el carácter divino. Qué duro es ver la iglesia, hermano, que se va levantando y va teniendo gente neófita, gente sin el conocimiento y la formación de carácter al frente del pueblo del Señor, y están allí o no temen al Señor y están allí al frente haciendo cosas que no son las cosas que Dios quiere que se haga. Cuando hubo esta queja en Jerusalén, los apóstoles decidieron, mis queridos hermanos, escuchar y hacer la voluntad de Dios, y para ello necesitaban que se levantaran hombres, como aquí también lo está diciendo Jetro, hombres idóneos, hombres que sean íntegros, hombres que sean completos para Dios, que teman al Señor, hombres que no se dejen mover por el amor al dinero, que aborrezcan la avaricia. Y es inquietante ver cómo hoy en día la gente quiere servir de cualquier manera al Señor, y por eso no estamos dejando un legado consistente a las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones deben conocer cómo los hombres de Dios podemos servir con un carácter que agrada a Dios y con una forma de ser influencia positiva en medio de una sociedad corrupta, pecadora, en medio de líderes que presiden la vida del pueblo y la están presidiendo muchas veces de forma equivocada, y sobre todo en una forma de corrupción, en una forma de pecado, que viven una vida que no transmiten, hermanos míos, ningún buen ejemplo, sino que hacen cosas que no se deben hacer. Estamos llamados al arrepentimiento. Si queremos un avivamiento, necesitamos que en nuestra vida haya un genuino arrepentimiento. Moisés, esto es lo que debes hacer. Hermano y hermana, esto es lo que debemos hacer. ¿A qué tememos? A veces cuando una persona está haciendo las cosas a su manera y no a la manera de la Escritura ni de Dios, muchos no se atreven a corregir porque les da temor que esa persona se vaya. Y sabe, a veces Dios hace limpieza, hace poda para que la iglesia pueda crecer, pueda surgir. ¿Cuánta gente se han autonombrado ellos, se han puesto ellos? ¿Cuántas veces hay personas que desean estar ahí sencillamente porque consideran que ellos sí pueden estar por lo que tienen de conocimiento, por lo que ellos son personas influyentes, aún desde su familia? Entonces yo debo estar ocupando un cargo. Es que es el cuerpo de Cristo, no es un cargo por elección popular, no es un cargo político, es una delegación que viene de arriba. Debemos siempre orar para que Dios ponga al que debe estar, no al que nosotros creemos que debe estar. No hacer las cosas de esa manera porque está perjudicándose el cuerpo de Jesucristo. Y cuando el cuerpo de Jesucristo se está perjudicando, la obra se queda estancada, y se queda estancada, queda atrás, hasta el momento en que Dios haga un barrido y empiece a poner cada persona y cada cosa en su lugar. En tercer lugar, Jetro le dice a Moisés y nos dice a nosotros: aprendamos a delegar. Y cuando le dice aprendamos a delegar, nos lleva a nosotros, hermanos, a revisar estos principios y a darnos cuenta que las Escrituras hacen énfasis al liderazgo múltiple,
Hay hombres que son ellos solos. Hay lugares donde se abren congregaciones y desde el epicentro donde está el líder que abrió la congregación, se transmite la predicación de ese líder y los demás están allí sentados escuchando a ese líder. Y en muchos lugares ya no se habla de la iglesia del Señor, se habla de la iglesia del hermano que tiene más renombre. Y las escrituras hacen énfasis al liderazgo múltiple. Dios trabaja en equipo desde la creación. Él dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y siguió trabajando, siempre buscándonos a nosotros para realizar su obra aquí en la tierra. Este es el primer modelo de trabajo en equipo en el pueblo de Israel. Se nombran los jueces. Se distribuyen de acuerdo a grupos. Estos hombres van a juzgar cosas pequeñas. No van a trabajar como ruedas sueltas. Se aliviana la carga en la vida de un hombre que se ha entregado al servicio del Señor. No es la mucha ocupación lo que nos hace mejores. No es la actividad lo que nos hace mejores. Es el saber hacer el trabajo en la iglesia del Señor, en la familia nuestra, en el equipo de trabajo donde usted puede estar laborando, de tal forma que cada quien pueda hacer lo que Dios quiere que se haga. Y cuando uno examina lo que es el cuerpo de Cristo, se da cuenta, mi querido hermano, que en el cuerpo de Cristo, cada quien cumple una función que es importante, que es indispensable. Estos hombres van a cumplir funciones indispensables, pero sabe, hermano, el que le toca tratar los asuntos graves es a Moisés. Porque Dios a cada quien le ha dado lo que Él considera que cada quien debe tener. No te metas a buscar el lugar que no te corresponde. Pídele a Dios que te ubique en el lugar que te toca, que Él ha establecido para tu vida. Si lo haces de esa manera, te darás cuenta la forma como Dios te va a seguir usando y tú vas a estar firme, vas a permanecer. ¿Sabe, mi querido hermano? Esto nos lleva a nosotros a ver cómo en la iglesia del Señor, en la primera iglesia en Jerusalén, los diáconos empezaron a hacer un servicio, pero los apóstoles mantuvieron el enfoque en lo que Dios quería, la oración y la palabra. Pareciera ser una enseñanza únicamente para pastores y líderes, pero quiero decirte, es la enseñanza que todo el pueblo del Señor debe conocer y escuchar. Es una enseñanza que todas las personas deben mirar con toda la seriedad que requiere. Porque si la miramos con la seriedad que requiere, vamos a crecer y vamos a hacer las cosas de acuerdo a lo que es la voluntad del Señor. ¿Sabes? Hay un detalle fabuloso, maravilloso, es cuando uno aprende a escuchar la voz de Dios y la lleva a la práctica. Moisés hizo todo lo que su suegro le dijo, pero mira que el suegro le dijo, eso te aconsejo, pero llévalo a Dios para ver si Dios respalda el consejo que te doy. Cuando recibas un consejo, llévalo a la oración, busca la presencia de Dios, permite que Dios te ayude, permite que Dios te moldee, te dirija a través de la oración, mi querido hermano, y sumérjase en ese don que Dios le ha dado. Pídele al Espíritu Santo, aquí estoy, mira este don que tú me has dado, permíteme hacerlo, hermano mío. Usted debe seguir siendo noticia todos los días por su servicio al Señor, que la gente conozca al Señor por la manera como usted le sirve, por la manera como usted se entrega a Él. Deje esa vida religiosa de estar yendo solamente a la iglesia a escuchar palabra, de estar solamente mirando la palabra que Dios le da a otro. Pregúntese lo que Dios quiere hacer a través de su vida y usted se va a sorprender de la forma como Dios le quiere utilizar, de la forma como Dios ha preparado cosas grandes y maravillosas para ti. Aquí hay un hombre que se atrevió a poner en práctica un consejo
y él prevaleció, el pueblo prevaleció y la gloria de Dios se siguió manifestando. Concluimos en este día diciendo lo siguiente: escuchar un sabio consejo con humildad, especialmente por quienes tienen experiencia y sabiduría, nos dará guianza para ser más efectivos. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Un sabio consejo.